El concepto del ego espiritual se ha vuelto cada vez más relevante en las discusiones sobre el desarrollo personal y espiritual. Se refiere a un fenómeno que surge cuando la persona utiliza el crecimiento espiritual como una forma de alimentar su ego en lugar de trascenderlo. Aunque el propósito de la práctica espiritual es, en última instancia, disolver las limitaciones del ego para acceder a una mayor conexión con el ser, el universo o la divinidad. La trampa del ego espiritual puede desviar este proceso. En lugar de acercarse a una conciencia más elevada, el practicante se queda atrapado en una versión inflada de sí mismo, creyendo que su nivel de desarrollo espiritual lo hace superior a los demás. Para evitar caer en esta trampa, es crucial examinar profundamente qué es el ego espiritual, cómo se manifiesta y qué mecanismos pueden emplearse para evitarlo. El ego, en términos psicológicos, es el aspecto de la mente que se identifica con la individualidad. Es el sentido de yo que define nuestra personalidad y nuestra percepción del mundo. En este sentido, el ego no es inherentemente negativo, nos ayuda a navegar por el mundo, a tomar decisiones y a interactuar con los demás. Sin embargo, el ego tiene una tendencia a reforzarse a sí mismo y a buscar poder, control o superioridad. Cuando una persona entra en el camino espiritual, el ego puede encontrar nuevas formas de manifestarse, utilizando el propio proceso de búsqueda y crecimiento como una herramienta para mantener su control sobre la identidad. Una de las manifestaciones más comunes del ego espiritual es el sentido de superioridad moral o intelectual que puede desarrollarse cuando una persona empieza a acumular conocimiento o experiencias espirituales. Por ejemplo, alguien que ha practicado la meditación durante muchos años puede empezar a verse a sí mismo como más iluminado que aquellos que no lo hacen. O una persona que ha estudiado filosofía espiritual o que ha tenido experiencias místicas profundas puede caer en la creencia de que ha alcanzado un nivel de entendimiento superior al de los demás. Esta actitud puede llevar a la desconexión con los demás, ya que el ego comienza a construir un muro entre el practicante y las personas que no comparten su misma perspectiva o prácticas. Esta trampa del ego espiritual es particularmente insidiosa porque se enmascara como crecimiento o avance. En lugar de manifestarse como un deseo de poder material o reconocimiento social, el ego espiritual se presenta como un deseo de ser reconocido como alguien más avanzado en el ámbito de la conciencia. El practicante puede empezar a buscar validación externa a través de sus logros espirituales, buscando ser percibido como sabio, iluminado o superior. Sin embargo, este impulso es el mismo que motiva las búsquedas más mundanas de éxito, es el ego que se alimenta de la aprobación de los demás, pero utilizando el lenguaje y las imágenes del progreso espiritual. El problema fundamental con el ego espiritual es que, al centrarse en la individualidad y la autoimagen, socava el propósito mismo de la práctica espiritual, que es trascender el yo y experimentar una mayor conexión con el todo. Las tradiciones espirituales, ya sea el budismo, el hinduismo, el cristianismo místico o el sufismo, han enseñado durante milenios que la verdadera realización espiritual no consiste en fortalecer el sentido del yo, sino en disolverlo en algo más vasto. Cuando el ego se apropia del proceso espiritual, este se convierte en una herramienta para reforzar la separación en lugar de para trascenderla. Es importante entender que el ego espiritual no es simplemente una fase que todos los practicantes deben atravesar en su camino hacia la iluminación. Si no se aborda y se corrige, puede convertirse en un obstáculo serio para el desarrollo espiritual. El ego puede encontrar maneras de camuflarse dentro de cualquier práctica espiritual, desde la meditación hasta el servicio a los demás, y si el practicante no es consciente de sus manifestaciones, puede quedar atrapado en un ciclo interminable de autoengaño. Este ciclo puede durar años, o incluso toda una vida, haciendo que el individuo nunca alcance la verdadera libertad y realización que busca. Una de las formas en que el ego espiritual se manifiesta es a través de la idea de estar despierto frente a los demás que aún están dormidos. Esta dicotomía puede llevar a un sentido de separación y superioridad, donde el practicante siente que está en un nivel superior de conciencia mientras que los demás están atrapados en la ignorancia o la ilusión. Este tipo de pensamiento es peligroso porque refuerza el dualismo y la separación, que son precisamente los obstáculos que la práctica espiritual busca superar. En lugar de fomentar la compasión y la conexión, el ego espiritual crea más división, tanto interna como externamente. Otra forma en que el ego espiritual puede manifestarse es a través del apego a las técnicas o prácticas espirituales.
El practicante puede empezar a identificarse demasiado con sus métodos, creyendo que la práctica en sí misma es lo que lo define como espiritual. Por ejemplo, alguien que practica el yoga, la meditación o el rezo puede empezar a ver esas actividades como una parte esencial de su identidad, lo que puede llevar a una rigidez en su enfoque. En lugar de ser un medio para alcanzar un estado de conciencia más profundo, las prácticas se convierten en fines en sí mismas y el practicante puede volverse dogmático o cerrado a otras formas de expresión espiritual. El desapego es una enseñanza central en muchas tradiciones espirituales y esto incluye el desapego de las propias prácticas. Es importante recordar que las técnicas y métodos son solo herramientas, no son el objetivo final. El objetivo es la transformación interna y la conexión con lo divino, y si una persona se apega demasiado a los medios, puede perder de vista el fin. El desapego permite una flexibilidad y una apertura que son esenciales para el verdadero crecimiento espiritual. Además, el ego espiritual puede manifestarse en la forma de proyección. El practicante puede empezar a ver los defectos que ha reprimido o negado en sí mismo reflejados en los demás. Esto puede llevar a una crítica constante de las personas que lo rodean, juzgándolas por no estar lo suficientemente avanzadas o por no seguir las mismas prácticas o creencias. Este tipo de juicio es una señal clara de que el ego está en control, ya que la verdadera espiritualidad se caracteriza por la compasión y la comprensión, no por la crítica y la condena. Cuando proyectamos nuestras propias sombras en los demás, estamos evitando el trabajo interno que es necesario para el crecimiento espiritual genuino. Una manera efectiva de evitar la trampa del ego espiritual es a través de la práctica de la autoobservación y la humildad. La autoobservación implica desarrollar una conciencia constante de nuestros pensamientos, emociones y motivaciones. Al prestar atención a nuestras acciones y reacciones, podemos comenzar a identificar cuando el ego está tomando el control. Esta práctica no es fácil, ya que el ego es astuto y puede encontrar formas de ocultarse. Sin embargo, con el tiempo y la práctica, es posible desarrollar un nivel de conciencia en el que podamos ver con claridad cuando estamos actuando desde el ego y cuando estamos actuando desde un lugar de autenticidad y conexión con el ser. La humildad es igualmente importante. Reconocer que siempre estamos en un proceso de crecimiento y que nunca hemos llegado completamente es crucial para evitar la trampa del ego espiritual. El verdadero crecimiento espiritual implica una disposición a admitir que no lo sabemos todo, que siempre hay más que aprender y que el proceso de transformación interna es continuo. La humildad nos protege de la arrogancia espiritual y nos permite permanecer abiertos a nuevas ideas, experiencias y formas de entender el mundo. También nos permite conectarnos con los demás desde un lugar de igualdad, en lugar de desde un lugar de superioridad. Otro aspecto clave para evitar la trampa del ego espiritual es cultivar una actitud de servicio. Muchas tradiciones espirituales enfatizan la importancia de servir a los demás como una forma de trascender el ego. Al dedicar tiempo y energía a ayudar a los demás, especialmente a aquellos que no tienen nada que ofrecernos a cambio, podemos empezar a romper las barreras que el ego ha construido. El servicio desinteresado nos ayuda a recordar que no estamos separados de los demás, sino que somos parte de una red interconectada de seres. Además, nos recuerda que el propósito de la espiritualidad no es solo nuestro propio crecimiento personal, sino también contribuir al bienestar del mundo. La práctica de la gratitud también puede ser una herramienta poderosa para evitar el ego espiritual. Al recordar continuamente las bendiciones que hemos recibido, tanto grandes como pequeñas, podemos mantenernos conectados con un sentido de humildad y apreciación. La gratitud nos ayuda a centrarnos en lo que es esencial y nos aleja de la necesidad de validación externa o superioridad. Cuando estamos en un estado de gratitud, es difícil caer en las trampas del ego, ya que estamos enfocados en lo que hemos recibido en lugar de en lo que creemos que nos falta o merecemos. Es importante recordar que la verdadera espiritualidad no se trata de alcanzar un estado final de perfección o iluminación. Es un proceso continuo de aprendizaje, desaprendizaje y transformación. Cada vez que creemos que hemos alcanzado un nuevo nivel de comprensión, el ego puede intervenir y apropiarse de ese logro. Por lo tanto, es esencial mantener una actitud de apertura, curiosidad y disposición a seguir creciendo. El camino espiritual no es lineal ni tiene un final claro, es un viaje de descubrimiento que dura toda la vida.
Para evitar la trampa del ego espiritual, es fundamental mantener una práctica constante de autoobservación, humildad, desapego y servicio. Reconocer que el ego siempre está presente y que puede manifestarse de maneras sutiles y engañosas es esencial para no caer en sus trampas. El ego es una parte inevitable de nuestra experiencia humana, y aunque no se trata de eliminarlo por completo, el objetivo es aprender a trascenderlo y no permitir que controle nuestras acciones, pensamientos y motivaciones, especialmente en el contexto de nuestra práctica espiritual. El primer paso para trascender el ego espiritual es el reconocimiento de su existencia. Muchas personas ni siquiera son conscientes de que su ego ha tomado el control de su viaje espiritual. Esto puede suceder porque el ego espiritual suele disfrazarse de virtudes como el conocimiento, la disciplina o la aparente pureza en la práctica. Por ello, desarrollar una vigilancia interior constante es crucial. Esta vigilancia no debe ser vista como una lucha continua contra el ego, sino como un reconocimiento amoroso y compasivo de su presencia, lo que permite transformarlo sin rechazarlo. El reconocimiento también requiere que enfrentemos nuestras motivaciones más profundas. Preguntarnos por qué seguimos una práctica espiritual puede arrojar luz sobre si lo estamos haciendo por deseo genuino de crecimiento o por alimentar nuestra identidad espiritual. A menudo, detrás de las acciones más nobles puede haber un impulso del ego por ser reconocido como especial, más avanzado o incluso iluminado. Esta introspección profunda puede ser incómoda, pero es absolutamente necesaria si queremos evitar la trampa del ego espiritual. Otro componente vital para superar el ego espiritual es la humildad, pero no como una simple actitud superficial de modestia, sino como una experiencia profunda de aceptar nuestra insignificancia frente a la inmensidad del universo. La verdadera humildad surge cuando nos damos cuenta de que no importa cuánto aprendamos, experimentemos o avancemos, siempre estamos al comienzo del camino. Cada nuevo nivel de comprensión revela lo mucho que aún desconocemos. La humildad nos permite mantenernos en un estado de constante aprendizaje, donde cada experiencia, persona o circunstancia puede enseñarnos algo valioso, independientemente de nuestro nivel de desarrollo espiritual. El desapego es también una herramienta esencial. El apego a los logros espirituales, a las identidades que construimos alrededor de nuestra práctica o incluso a los títulos y roles que adoptamos en nuestra comunidad espiritual puede convertirse en una cárcel para nuestro crecimiento. El desapego no significa renunciar a la práctica ni a nuestras responsabilidades, sino soltar la necesidad de obtener una gratificación o validación personal a través de ellas. De esta manera, podemos practicar de manera pura, sin expectativas, permitiendo que la experiencia espiritual se despliegue sin la interferencia del ego. Es importante mencionar que el ego espiritual no solo se manifiesta en individuos que buscan activamente el camino espiritual, sino también en aquellos que lideran o guían a otros en ese camino. Los maestros, gurús, guías espirituales y líderes comunitarios están especialmente vulnerables a esta trampa. El poder que puede derivarse de ser visto como una autoridad en asuntos espirituales es una fuente poderosa de tentación para el ego. Muchos maestros han caído en esta trampa, usando su posición para manipular, controlar o imponer su visión sobre los demás. La verdadera guía espiritual, sin embargo, está marcada por la humildad y el reconocimiento de que el maestro es simplemente un vehículo a través del cual fluye la sabiduría, no su fuente. El maestro auténtico siempre estará dispuesto a guiar desde el servicio, no desde el deseo de reconocimiento o poder. El servicio desinteresado, como ya se mencionó, es uno de los antídotos más poderosos contra el ego espiritual. Al servir a los demás sin esperar nada a cambio, especialmente sin buscar reconocimiento o validación, podemos disolver las barreras que el ego crea. El servicio nos recuerda nuestra interconexión con los demás y nos permite experimentar el gozo que proviene de dar sin condiciones. Esta práctica nos aleja de la ilusión de separación que el ego intenta mantener y nos acerca a la experiencia directa de la unidad. La compasión también juega un papel central en la disolución del ego espiritual. Al cultivar la compasión por nosotros mismos y por los demás, reconocemos que todos estamos en un camino único, con nuestras propias luchas y desafíos. El juicio y la crítica son herramientas del ego que refuerzan la separación. La compasión, por el contrario, nos conecta a través de un entendimiento compartido de la vulnerabilidad humana.
La compasión genuina implica la capacidad de vernos reflejados en los demás y de sentir empatía por sus dificultades sin compararnos ni sentirnos superiores. Un desafío clave en la lucha contra el ego espiritual es la sutilidad con la que éste opera. El ego puede apropiarse incluso de nuestras cualidades más nobles. Por ejemplo, el deseo de ser humilde puede convertirse en una fuente de orgullo. El ego puede decir, soy más humilde que los demás. Esta paradoja subraya la importancia de una vigilancia constante y de una disposición para admitir que siempre estamos en proceso, que nunca alcanzamos un estado final de perfección espiritual. Es por esto que la práctica del no saber es profundamente transformadora. Abrazar el no saber es una actitud espiritual que nos libera de la necesidad de tener respuestas definitivas o de entenderlo todo. Esta actitud nos abre a la experiencia directa del misterio de la vida, donde dejamos de lado las estructuras rígidas de pensamiento y nos permitimos simplemente ser, sin la necesidad de definir, categorizar o juzgar nuestra experiencia. Al estar en este espacio de no saber, el ego pierde terreno, ya que no puede encontrar una identidad fija o un logro del cual aferrarse. El silencio interior es otro medio para disolver el ego espiritual. A través de prácticas como la meditación profunda o la contemplación silenciosa, podemos comenzar a observar las construcciones mentales del ego sin identificarnos con ellas. En el silencio, el ruido de las comparaciones, los juicios y las justificaciones del ego se disuelven, y podemos experimentar una conciencia más pura y expansiva que trasciende las limitaciones del yo. El silencio nos permite entrar en contacto con el ser más profundo, ese aspecto de nosotros que no está definido por el pensamiento, las palabras o las identidades, y que es la verdadera fuente de la sabiduría espiritual. Es crucial recordar que el camino espiritual no es un camino de logros lineales. No se trata de avanzar de un nivel a otro, acumulando conocimientos o experiencias místicas. En lugar de ver el viaje espiritual como una serie de etapas a superar, es más útil verlo como un proceso cíclico y continuo de profundización. Cada nueva revelación o comprensión nos lleva de vuelta al punto de partida, pero con una perspectiva más rica y matizada. Este enfoque cíclico nos ayuda a evitar la trampa del ego espiritual, ya que nos recuerda que nunca llegamos completamente, sino que siempre estamos en un proceso de evolución y transformación. La trampa del ego espiritual es un fenómeno sutil pero poderoso que puede desviar el propósito del crecimiento personal y la búsqueda espiritual. Evitar esta trampa requiere una vigilancia constante, una disposición para confrontar nuestras motivaciones más profundas y una práctica continua de humildad, desapego y compasión. Al reconocer las formas en que el ego puede infiltrarse en nuestro camino espiritual, podemos tomar medidas conscientes para trascender sus influencias y continuar nuestro viaje hacia una conexión más profunda con el ser, el universo y lo divino. El verdadero crecimiento espiritual no consiste en alcanzar un estado final de perfección o superioridad, sino en la disposición para continuar aprendiendo, desaprendiendo y creciendo, siempre con una actitud de humildad, apertura y servicio. El fenómeno del ego espiritual no solo es una manifestación del ego comúnmente entendido como la identificación con el yo y la búsqueda de control o superioridad, sino que es un reflejo de la profunda capacidad del ego para enmascararse dentro de cualquier forma de actividad humana, incluyendo aquellas que, paradójicamente, buscan trascender el ego. Este mecanismo opera con tal sutileza que, para aquellos involucrados en prácticas espirituales, puede ser especialmente difícil de detectar. El ego espiritual se nutre del deseo de ser visto como avanzado, despierto o especial dentro de un contexto que, en esencia, se supone que debe llevarnos más allá de tales necesidades. Uno de los aspectos más intrigantes de la trampa del ego espiritual es la manera en que aprovecha el lenguaje y las estructuras del despertar espiritual para perpetuar la ilusión de separación. El ego, en su forma espiritual, a menudo toma la apariencia de humildad, desapego o incluso iluminación. Pero en lugar de realmente trascender las identificaciones del ego, simplemente las reemplaza por nuevas formas, más refinadas y sutiles, pero igualmente atadas al yo. Así, el buscador espiritual puede empezar a identificarse con su nivel de conocimiento, con la pureza de su práctica o con la creencia de que ha alcanzado un estado superior de conciencia, perpetuando, sin saberlo, la misma ilusión que intenta superar. En el corazón de esta trampa está la creencia errónea de que el crecimiento espiritual es un proceso lineal o acumulativo, donde cada nuevo nivel de comprensión o experiencia representa un paso hacia una meta final.
Este concepto es profundamente arraigado en la psique humana, donde la idea de progreso se ha interiorizado a través de siglos de pensamiento lineal. Sin embargo, las tradiciones espirituales más profundas nos enseñan que el camino hacia la realización es más cíclico y paradójico que progresivo. Por ejemplo, en muchas tradiciones budistas y Advaita Vedanta, se nos dice que no hay un lugar al que llegar, porque ya somos, en esencia, lo que estamos buscando. La ilusión del progreso espiritual refuerza el ego, ya que éste se ve a sí mismo como el protagonista de un viaje épico hacia la iluminación. La paradoja central del ego espiritual es que utiliza las herramientas del despertar para fortalecerse. Una persona puede comenzar su camino espiritual con un sincero deseo de conocer la verdad, experimentar la unidad o encontrar la paz interior, pero a medida que progresa, el ego puede apropiarse de esas experiencias y convertirlas en parte de su identidad. Esto puede manifestarse de muchas formas, como la creencia de ser más especial o avanzado que los demás, como la búsqueda constante de experiencias místicas que validen la identidad espiritual, o como el apego a ciertos dogmas o prácticas. En cada uno de estos casos, el ego está utilizando el lenguaje de la espiritualidad para perpetuarse, en lugar de disolverse. Un ejemplo clásico de esto es la obsesión con la iluminación como un estado que debe ser alcanzado. Muchas personas en el camino espiritual están constantemente buscando la experiencia culminante de iluminación, creyendo que una vez que la alcancen, todos sus problemas y sufrimientos desaparecerán. Sin embargo, este enfoque refuerza la separación entre el yo y la iluminación, creando una distancia ficticia que el ego utiliza para mantenerse en el centro del escenario. En lugar de experimentar la iluminación como un estado natural de ser, libre de la identificación con el ego, el practicante espiritual puede caer en la trampa de verla como otro logro que debe ser conquistado. Esta búsqueda constante de un estado idealizado perpetúa la dualidad y refuerza el control del ego. El lenguaje también juega un papel crucial en la manifestación del ego espiritual. A medida que una persona se adentra más en el conocimiento espiritual, puede comenzar a desarrollar un vocabulario especializado para describir sus experiencias o comprensiones. Este nuevo lenguaje puede convertirse en una barrera entre el practicante y aquellos que no comparten su nivel de conocimiento o experiencia. El ego espiritual a menudo se alimenta de esta separación, creando un sentido de exclusividad y superioridad intelectual. Esto puede llevar a un aislamiento gradual, donde el practicante se rodea solo de aquellos que comparten su misma visión o lenguaje y comienza a rechazar o menospreciar a los demás. Esta desconexión es una señal clara de que el ego ha tomado el control, ya que la verdadera espiritualidad se trata de unidad, no de división. Otro aspecto insidioso del ego espiritual es su capacidad para transformar el sufrimiento en una forma de identidad espiritual. Esto puede verse en personas que, a través de su práctica espiritual, comienzan a identificarse con el papel de sanador o guerrero espiritual. Si bien estas identidades pueden parecer nobles o útiles en la superficie, en el fondo, pueden ser simplemente nuevas formas en las que el ego busca validación. El sufrimiento puede convertirse en una fuente de orgullo espiritual, donde el individuo se ve a sí mismo como alguien que ha atravesado más desafíos o oscuridad que los demás, y por lo tanto, cree que ha ganado una especie de legitimidad espiritual. En lugar de ver el sufrimiento como una oportunidad para el desapego y la comprensión profunda, el ego espiritual lo utiliza como una herramienta para fortalecerse y justificar su existencia. La naturaleza profundamente paradójica del ego espiritual significa que es extremadamente difícil detectarlo sin una autoobservación continua y honesta. Incluso las prácticas espirituales más elevadas pueden ser cooptadas por el ego si no se practican con una profunda conciencia y desapego. La meditación, por ejemplo, puede ser utilizada por el ego para crear una identidad de calma o desapego, en lugar de ser una herramienta para disolver el ego. Del mismo modo, las experiencias místicas o los estados de conciencia alterada pueden ser utilizados por el ego para reforzar la idea de que el practicante es especial o avanzado, lo que, en última instancia, socava el propósito de esas experiencias. Para evitar la trampa del ego espiritual, es crucial desarrollar una práctica constante de autoindagación. La autoindagación es el proceso de cuestionar constantemente nuestras motivaciones, pensamientos y acciones para descubrir si están siendo impulsadas por el ego o por una verdadera conexión con el ser. Preguntas como ¿por qué estoy practicando esta técnica? O ¿qué busco obtener de esta experiencia?
pueden ayudarnos a identificar si estamos actuando desde un lugar de ego o desde una auténtica búsqueda de la verdad. Esta práctica requiere una honestidad radical con nosotros mismos, algo que no siempre es fácil de lograr, ya que el ego tiene una habilidad casi infinita para justificarse y ocultarse. Otro enfoque clave para disolver el ego espiritual es la rendición. La rendición no significa pasividad o resignación, sino un profundo acto de soltar el control y la necesidad de que las cosas sean de una manera específica. En el contexto espiritual, la rendición implica dejar de lado la necesidad de alcanzar ciertos estados, experiencias o logros, y simplemente estar presente con lo que es, sin resistencias ni expectativas. La rendición nos permite acceder a un estado de flujo, donde ya no estamos tratando de manipular nuestra experiencia para que se ajuste a nuestros deseos o creencias, sino que estamos abiertos a la verdad en cada momento, tal como es. Este estado de apertura es profundamente transformador porque el ego no puede existir en un lugar donde no hay control ni resistencia. Además de la autoindagación y la rendición, es fundamental desarrollar una actitud de humildad continua. La humildad no es solo un concepto moral, sino una práctica espiritual esencial que nos ayuda a mantenernos centrados y alejados de las trampas del ego. La humildad nos recuerda que siempre estamos en proceso, que no importa cuánto creamos saber o haber experimentado, siempre hay más por descubrir. Esta actitud nos protege del orgullo espiritual y nos mantiene en un estado de apertura y aprendizaje. Es importante recordar que la verdadera humildad no consiste en rebajarse o negarse a uno mismo, sino en reconocer que somos una pequeña parte de algo mucho más grande y misterioso. El sentido de unidad o interconexión es quizás el antídoto más poderoso contra el ego espiritual. El ego existe en un estado de separación, su esencia misma es la creencia de que yo estoy separado de otros. Sin embargo, a medida que profundizamos en el camino espiritual, comenzamos a experimentar la verdad de que no existe una verdadera separación entre nosotros y el universo. Esta realización no es simplemente una comprensión intelectual, sino una experiencia directa que trasciende las categorías mentales. Cuando experimentamos nuestra unidad con el todo, el ego ya no puede mantener su control, porque su base, la separación, se disuelve. Pero esta experiencia de unidad no es algo que se pueda forzar o lograr a través de la voluntad, solo surge cuando el ego se disuelve naturalmente a través de la práctica y la autoobservación. La compasión es otro aspecto esencial en la disolución del ego espiritual. A medida que desarrollamos la capacidad de vernos a nosotros mismos y a los demás sin juicio, desde un lugar de profunda empatía y comprensión, el ego pierde fuerza. El juicio, la comparación y la crítica son herramientas del ego para mantener la separación, pero la compasión derriba esas barreras. La compasión nos permite ver a los demás no como inferiores o superiores, sino como seres que comparten nuestro mismo viaje de aprendizaje y crecimiento. Este tipo de compasión no es condescendiente ni superficial, sino una expresión genuina de la unidad que todos compartimos. La trampa del ego espiritual es un obstáculo sutil pero profundamente arraigado en el camino hacia la realización espiritual. El ego espiritual tiene la capacidad de disfrazarse dentro de la misma búsqueda de trascendencia, utilizando las herramientas y lenguajes de la espiritualidad para perpetuar su control sobre nuestra percepción de nosotros mismos y el mundo. No se puede subestimar la astucia del ego, que transforma cada paso hacia la conciencia en una oportunidad para afirmarse y reclamar protagonismo. Uno de los mayores desafíos en la práctica espiritual es comprender que, cuanto más profundamente nos adentramos en el camino, más refinadas y sutiles se vuelven las manifestaciones del ego. En el nivel superficial, el ego puede presentarse como orgullo o superioridad, pero a medida que avanzamos, comienza a asumir formas mucho más imperceptibles, como el deseo de validación interna por nuestros logros espirituales o la identificación con una imagen de pureza o sabiduría. Por esta razón, una vigilancia constante y una actitud de humildad son imprescindibles. Un aspecto crítico que merece ser abordado es la relación entre el ego espiritual y el sentido de control. En muchas tradiciones espirituales, se nos enseña que parte del despertar consiste en soltar el control sobre nuestras vidas y rendirnos al flujo natural del universo o a lo divino. Sin embargo, el ego espiritual puede apropiarse de esta enseñanza, transformando la rendición en una nueva forma de control. Por ejemplo,
El ego puede convencernos de que nos estamos rindiendo cuando en realidad seguimos esperando un resultado específico. Esta paradoja subraya la profundidad con la que el ego puede infiltrarse en nuestra práctica espiritual. Incluso en actos que parecen ser de completa entrega, el ego puede estar presente, esperando una recompensa o un reconocimiento por nuestro desapego. Otro punto clave a considerar es cómo el ego espiritual influye en nuestras interacciones con los demás. Al identificarnos como personas que han alcanzado cierto nivel de conocimiento o experiencia espiritual, el ego puede crear un sentido de superioridad que nos distancia de aquellos que no comparten nuestras creencias o prácticas. Este aislamiento no solo es dañino para nuestra propia evolución espiritual, sino que también genera una dinámica de exclusión y juicio hacia los demás. El verdadero crecimiento espiritual no genera separación, sino unidad. Si nuestras prácticas o creencias nos llevan a sentirnos superiores o más iluminados que los demás, entonces hemos caído en la trampa del ego espiritual. La forma en que interactuamos con la comunidad espiritual también puede ser reveladora. Muchos practicantes, al alcanzar un cierto grado de autoridad o reconocimiento dentro de una comunidad, comienzan a adoptar una identidad de guía o maestro. Aunque este papel puede ser necesario y valioso, es fácil caer en la trampa de usar ese rol para alimentar el ego. La posición de maestro espiritual es especialmente vulnerable a las trampas del ego porque otorga poder, y donde hay poder, hay siempre un riesgo de abuso, aunque sea inconsciente. Los maestros espirituales que han caído en la trampa del ego espiritual suelen imponer su visión del camino como la única verdad, limitando la diversidad de experiencias y trayectorias espirituales. Es importante mencionar que la autenticidad es una de las claves para evitar las trampas del ego espiritual. Ser auténtico en el contexto de la espiritualidad significa estar en contacto con nuestras verdaderas motivaciones y no esconder nuestras imperfecciones detrás de una máscara de perfección espiritual. La autenticidad requiere una honestidad radical con uno mismo y con los demás. Aceptar nuestras sombras y nuestros defectos, en lugar de negarlos o disfrazarlos con conceptos espirituales, es un signo de verdadero crecimiento. El ego espiritual, por el contrario, busca constantemente proyectar una imagen de impecabilidad, lo cual es una señal de que aún estamos atrapados en las garras del ego. En este sentido, la integración de nuestras sombras es un aspecto fundamental para trascender el ego espiritual. Carl Jung hablaba de la sombra como aquellos aspectos de nuestra psique que negamos o reprimimos, y en el contexto espiritual, el ego puede usar la espiritualidad como una vía para escapar de esas sombras en lugar de enfrentarlas. En lugar de integrar nuestros aspectos no iluminados, el ego espiritual intenta ocultarlos bajo la apariencia de iluminación. Sin embargo, cualquier intento de escapar de la sombra solo la fortalece, y al final, se manifestará de maneras más destructivas. Por lo tanto, una práctica espiritual verdaderamente liberadora es aquella que incluye la aceptación y el trabajo con nuestras sombras. Esto significa no solo meditar en la luz, sino también confrontar las partes de nosotros mismos que están motivadas por el miedo, el orgullo o el deseo de control. A través de este proceso de integración, el ego pierde su dominio, ya que sus mecanismos de defensa se basan en la represión y la separación. Otra estrategia clave para evitar la trampa del ego espiritual es mantener una perspectiva amplia y global de la espiritualidad. Muchas veces, el ego espiritual se arraiga cuando nos apegamos demasiado a una tradición, dogma o camino específico. Al ampliar nuestra visión y ser conscientes de que hay muchas formas válidas de experimentar la espiritualidad, podemos disolver las barreras que el ego crea entre nosotros y ellos. Esta apertura nos permite ver que todas las tradiciones espirituales, en última instancia, apuntan hacia la misma verdad universal, aunque utilicen diferentes lenguajes, símbolos y prácticas para llegar a ella. Asimismo, el servicio desinteresado sigue siendo una de las formas más poderosas de neutralizar el ego espiritual. Cuando servimos a los demás sin esperar nada a cambio, el ego no tiene nada que ganar, lo que lo debilita. El servicio nos permite salir de nuestro propio egoísmo y nos recuerda la interconexión de toda la vida. Nos desafía a actuar desde un lugar de amor y compasión, no desde el deseo de reconocimiento o recompensa. Al igual que el desapego y la humildad, el servicio es una práctica continua que requiere un esfuerzo consciente para mantener las motivaciones puras y auténticas. La práctica del silencio y la quietud interior también es esencial en este contexto.
El ego prospera en el ruido, tanto interno como externo. Cuando estamos constantemente pensando, planeando o comparando, le damos al ego más espacio para actuar. Al cultivar el silencio interior, a través de la meditación o simplemente mediante la atención plena en el momento presente, podemos observar las construcciones del ego sin identificarnos con ellas. Este espacio de observación nos permite ver cómo el ego trata de apropiarse de nuestras experiencias y acciones y nos da la oportunidad de elegir conscientemente no actuar desde ese lugar. La trascendencia del ego espiritual no es un evento único, sino un proceso continuo que requiere atención y práctica a lo largo de toda nuestra vida. Cada vez que pensamos que hemos superado el ego, este puede encontrar una nueva manera de manifestarse. Por ello, la práctica espiritual debe ser dinámica y flexible, permitiendo siempre espacio para la autoevaluación, la corrección y la renovación. Podemos concluir que la trampa del ego espiritual es, en muchos sentidos, inevitable para cualquier persona que se adentra seriamente en el camino espiritual. Sin embargo, con una vigilancia constante, una disposición para confrontar nuestras propias sombras y un compromiso con la humildad, el desapego y el servicio, podemos navegar este desafío sin permitir que el ego nos desvíe de nuestro propósito más profundo, la conexión con la verdad esencial de nuestro ser, que está más allá del ego y de cualquier identidad construida. La espiritualidad genuina no busca engrandecer al yo, sino disolverlo en la vasta unidad de la existencia.